Tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón, se forjó un periodo de lucha llamado Resistencia Peronista. Edgardo Salcedo fue un militante de este movimiento. Participó de distintas organizaciones juveniles y del Sindicato de Empleados Telefónicos. Trabajó en Entel. Vivió y murió luchando por sus ideales. Mi papá era el octavo hermano de 10 hijos, de una familia de extracción popular, obrera, peronista, extremadamente católica, de la zona de Boulogne. Venían de una formación muy católica, ¿no? Entonces primero es Tacuara. Movimiento nacionalista, en su momento más vinculado a la derecha, pero que por eso justamente tiene desprendimientos por izquierda. De Tacuara empezamos a hacer algunos intentos. Edgardo arma con otros compañeros en uno de los primeros grupos silvestres de la zona norte, que eran los Cabecitas Negras. Está en una etapa de la resistencia peronista, digamos, antes de la formación de Montoneros. Mi papá en el año 66 participó del operativo Cóndor a Malvinas con Dardo Cabo a los 21 años. Eso reforzó mucho el peronismo en la familia. Perón incluso mandó una carta felicitándolos. Mi abuelo escribió un poema a los cóndores. Así que se hizo una familia malvinera y peronista. Después ya cuando se empieza a formar Montoneros, toda la familia ya estaba militando. Estaba sin laburo y le costaba además, después de haber ido a Malvinas, obviamente conseguir un laburo. Hay un acuerdo con la CGT de los argentinos, entran a trabajar a Entel y ahí empieza también la militancia gremial dentro de Entel, la empresa de telecomunicaciones del Estado. Y Edgardo va, a esta militancia, por un lado gremial y por otro lado con mucha responsabilidad como combatiente. Y nos conocimos en el 72, él ingresó a fines del 71 a Entel, yo había ingresado un año antes. Era una empresa que funcionaba extremadamente mal, con muchísima burocracia. Pedir una línea telefónica en aquella época era pedirla y esperar años hasta que te tocara. Trataban bastante autoritariamente, muy autoritariamente a la gente, despóticamente, no cumplían el convenio de trabajo, había muchas cosas que cambiar. Ha habido una represión selectiva buscando a los delegados, a los activistas, a los militantes, a todos aquellos que en los años anteriores habían protagonizado la emergencia de una generación de trabajadores dispuesta a ocupar lugares de lucha, pero también lugares de conducción en los respectivos sindicatos. El enemigo político de Montoneros era la burocracia sindical, la derecha peronista. Por eso se apostó tanto a la JTP, a la Juventud Trabajadora Peronista. Formamos un cuerpo de delegados en mi edificio y después de formado el cuerpo de delegados con muchachos jóvenes que recién habían ingresado, llegó la inquietud de dejar de ser independientes, como nos llamábamos en ese entonces, porque no teníamos ninguna afiliación política. Había mucha efervescencia con el peronismo y con la posibilidad de la vuelta de Perón. Y hubo un flujo grande de la juventud hacia el peronismo. Cuando ya se venía el golpe y se hablaba de que iba a haber un golpe, ya en esos meses, febrero, digamos, ya no va más a trabajar. Porque hay que tener en cuenta que nosotros ya veníamos muy castigados por la AAA. O sea, había todo un movimiento de represión parapolicial que estaban matando gente, secuestrando. La percepción de que se venía el golpe era una percepción generalizada, te diría 2 meses antes, para no ser exagerado, ¿no? Antes de la dictadura ya había resistencia. Durante el gobierno de Isabel y compañía, ya había resistencia a medidas ya del neoliberalismo que comienza a aplicar Isabel y comienza a haber problemas en las grandes industrias. Había medidas de resistencia, pero estaban dentro del marco de la legalidad que tenía el gobierno constitucional en ese momento, que tenía las dos caras, tenía la legalidad y la AAA.
Es verdad que el 24 de marzo de 1976 es un corte, pero es un corte a los fines historiográficos. En realidad, la modificación del Estado democrático en un Estado terrorista presupuso un asalto al comando estatal por una horda fascista, por una horda de derecha que efectivamente se adueña de la entraña del aparato estatal y desde allí comienza a perpetrar los crímenes que de un modo u otro anticipan, preanuncian la emergencia del terrorismo estatal. Después del golpe de 76, no solo mi papá, sino otros compañeros que tenían responsabilidades, se siguen juntando con los otros compañeros de los edificios. Y en Entel la intervinieron, asumió un mayor del ejército. Si antes había mano dura, ahora había mano re dura. Se prohibieron las actividades gremiales, o sea que toda actividad gremial era clandestina. En el año 77 hay un importante sabotaje que organiza el gremio FUETRA contra la dictadura en el sabotaje de líneas telefónicas que dejan sin teléfono a casi la mitad del país. La resistencia telefónica fue histórica y siguió después del golpe. La resistencia obrera a la última dictadura cívica y militar comenzó exactamente el mismo día del golpe. ¿Cómo lo hace? Con el trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, los sabotajes. Empieza a bajar un poco la productividad, pero teniendo en cuenta que ahí estaban jugándose directamente no el salario, el trabajo y demás, sino la cabeza también. Volaban cámaras, se cortaban cables, se intervenían comunicaciones, todo lo que se pudiera hacer para hostigar a los militares se hacía, sobre todo en los sectores de plantel, donde estaba el Gordo, Edgardo. La última vez que lo vi, al Gordo, él ya estaba clandestino y bastante golpeado porque habían secuestrado al hermano y al cuñado y sabía que lo estaban buscando. El 12 de julio los encuentran en Santa Fe y Oro. Hay un tiroteo en el pasillo y después ya entran al departamento y los matan a los dos. Un día estaba yo trabajando en la oficina y me llamó Luis y me dijo que el Gordo y Esperanza se habían ido. Yo sabía lo que eso significaba, le pregunté si definitivamente, me dijo que sí. Cortó y bueno, fue un golpe duro. Nos quedamos siempre con la duda de qué había pasado con el hijo, que en ese momento tenía 3 años. A mí me encuentran en el baño, en la bañadera del baño, tapado por un colchón. Así es como describen los militares que me encuentran a mí. Mi familia se pone a buscarme, a hacer contactos por todos lados. Finalmente, un coronel del ejército le da la autorización para que me entreguen a la familia, a mi abuelo. Me van a buscar al Hospital Fernández y yo estaba ahí con las enfermeras de la guardia. Y también le devuelven los cuerpos a mi abuelo. Y por eso en sí mis padres no están desaparecidos, sino que están enterrados en Chacarita. En el 2010, no me acuerdo dónde fue que leí algo sobre el tema de los legajos, de los empleados del Estado, o alguien me lo comentó, y rastreando encontré a los compañeros de la Comisión para la Reconstrucción de Nuestra Identidad, del Ministerio de Planificación Federal, que conduce el compañero Julián Escabiolo, y enseguida se pusieron muy contentos del encuentro conmigo y me entregaron una fotocopia del legajo de mi papá en Entel. Acá en el expediente hay varias perlitas o cosas interesantes para ver. Desde ya, el tema de la cesantía está en la hoja de servicio, está desde que ingresa, a qué sector se lo asigna, un momento donde quedan cesanteados, después son reincorporados, eso es en el año 72, pero la baja final, donde es dado de baja cesanteado, el 1 de abril de 1976, a pocos días del golpe, por abandono de servicio. No abandonó el laburo.
porque lo asesinaron a él, a su compañera, a su esposa, adelante de Gerardo, que tenía solamente 2 años. Cuando uno ve legajos de entela, así todo tipeado a máquina, viejo, se nota que son cosas viejas, y entre esas dice hijo Gerardo Salcedo, que soy yo. Entonces, bueno, también verse el nombre de uno en ese legajo como que certifica todo lo que uno ya sabe, pero cuando lo ves escrito es distinto. En el legajo de Salcedo se pueden leer las lógicas observaciones de tipo burocrático, pero también se pueden inferir recortes de su vida privada y de su vida de militante, porque él creía firmemente en el cambio social y por eso las balas del terrorismo de Estado terminaron con su vida. Ernesto Lafourcade era un trabajador de aerolíneas argentinas y un militante peronista. Por su trabajo tenía la posibilidad de viajar varias veces al año a Europa. Su destino principal era Madrid. Allí conoció a Perón en el exilio. Esta foto de ambos juntos es una muestra del afecto y de la confianza que nació entre ellos. Y eso hizo que Lafourcade se transformara en uno de los principales correos de las instrucciones de Perón desde su exilio en España. Él lo conoció a Perón a través de su militancia, por un lado, pero por otro lado la facilidad que él tenía al trabajar en aerolíneas, podía realizar X cantidad de viajes por año al Puerta de Hierro. Entonces, medio como sin querer, se convirtió en un correo especial de Perón. Le daba algunas directivas y qué sé yo. Es decir, habían generado una relación muy militante, del general a un militante, pero también de mucha confianza personal. Entre Perón y mi viejo había mucha confianza. Él era técnico electricista y hidráulico. Lo conocía a don Ernesto y también a su esposa a través de la Iglesia Metodista, que éramos parte todos de la misma comunidad de fe. Mi mamá, junto con mi papá, tenía una tintorería. Y por lo tanto, ellos, además de visitarse y tomar el café o los mates juntos, él traía la ropa a casa. Mi mamá viene asustada a la noche a decirme, cuando yo venía del colegio, me dice, mirá lo que encontré en el bolsillo del pantalón de don Ernesto. Y era una carta personal del general Juan Domingo Perón, dirigida a él. La próxima vez que venga, mi mamá le va a entregar la carta y yo quiero hablar con él. A mí me encantaba ir a las reuniones de la CGT de los argentinos. La primera vez que fuimos era un barrio en La Ferrere, en esa zona, que fuimos juntos un sábado a la tarde. Yo lo acompañaba a estas reuniones. Él trabajaba mucho en la zona de Morón, Rafael Castillo. Era barrio, pueblo. Era eso, era casas bajas, todos laburantes. Y ahí se trabajaba mucho. Cuando entramos en el barrio, la marcha peronista, pero con una fuerza, y yo dije, ¿dónde estamos? Porque yo no sabía dónde íbamos y de repente entrar, era como entrar en otro mundo. En esa época había una difusión muy grande de la película La Hora de los Hornos, y entonces, a través de su gremio, su actividad gremial en aerolíneas, se contacta con el gremio de Ongaro y se convierte en uno de los que va llevando por todos lados la película y la charla posterior. Se difundía de manera clandestina. Y ese era un lugar donde efectivamente se hacía formación política, humanista, y junto con la gente.
pasar una filmación no requería de grandes militancias. El tema era la charla posterior que se generaba con esta película, y ahí es donde él intervenía, ¿no? Fueron reuniones donde efectivamente la gente hablaba de los proyectos, hablaba de la segunda avenida de Perón, lo que significaba eso, lo que implicaba, pero especialmente lo que yo creo que era muy importante era cómo tener otro país diferente. Él trasladaba toda esa fe y ese amor cristiano a la política. Entonces, con la misma pasión que trabajaba en la iglesia y trabajaba en la villa y trabajaba en los barrios, con esa misma pasión trabajaba en política. Por lo tanto, uno tiene que inferir, porque yo no lo vi, que en Aerolíneas hacía lo mismo. Aerolíneas se creó en el 49 como fusión de 4 pequeñas compañías privadas, que no cumplía su función, por eso es una de las razones por las que se fusionó. En el año 55, una de las primeras medidas que toma el golpe de Estado es transferir aerolíneas a la Fuerza Aérea. Que hay un tropel de militares, sobre todo de Fuerza Aérea e incluso de otras fuerzas. Y no se quisieron ir más de aerolíneas. Eso conllevaba una acción sindical que también tenía que ser muy cuidadosa, porque enfrente, como patronal, estaban las fuerzas militares. Acá era el lugar donde se realizaban las asambleas. Acá atrás está la gerencia, lo cual hacía una gran visibilidad de los representantes de Fuerza Aérea que estaban en la gerencia sobre quiénes concurrían las asambleas. Estas asambleas duraban unos 40, 50 minutos y la gente venía en horario de trabajo, sin lugar a duda. El Burkade era un muchacho que trabajaba acá en Ezeiza. Y era un muchacho que era muy fogoso en sus exposiciones, muy fogoso. A mí me impresionó como algo místico como hablaba. Le dije, mira, tenés que ser un poco más suave en tus intervenciones porque espantás un poco a la gente. El fuego que sale de tus palabras espanta un poco a los compañeros. Le molestó. Me di cuenta que le molestó. Yo creo que hubo muchos, digamos, gremios estatales que no se dejaron vencer y que inclusive haciendo un trabajo o una lucha totalmente despareja, donde tenían todo para perder y lo único que tenían que defender era su fuente de trabajo y además estaban inermes ahí todos los días trabajando, o sea que podían venir, chuparlos y hacerlos desaparecer. Ese proceso de radicalización el que va a llevar a la construcción de la amenaza subversiva en esa definición tan amplia y que basada en la doctrina de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas sienten, creen y están convencidas de que tienen que ser las que intervengan para eliminarla. No es casual que comisiones internas completas fueron desaparecidas precisamente por oponerse a esa dictadura militar. Yo estaba haciendo la conscripción, estaba bajo bandera, estaba en la casa de mi novia en ese momento, mi esposa actualmente, una noche de tormenta. Y mi suegro me dice, ¿por qué no te quedás? Porque irte ahora con esta tormenta. Yo me iba de la casa de mi novia a mi casa, me levantaba a las 5 de la mañana, me iba al cuartel. Bueno, me quedé a dormir ahí. A las 3 de la mañana aparece una tía diciéndome que habían entrado los milicos a casa, que habían destruido todo. Cuando yo estoy en el cuartel, lo primero que hago, no sé por qué, de dónde saqué fuerzas para hablar con el teniente coronel y le dije, anoche secuestraron a mi papá. El tipo se queda. Necesito que usted me diga qué pasó, porque yo no puedo entender. El tipo se queda mudo. Me dice, vení dentro de 2 días y te cuento. Volví a los 2 días y me dice, yo lo único que te puedo decir es que se lo llevó un comando de aeronáutica, como diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? Y ¿tu papá qué era? Mi papá era un gremialista que trabajaba en aerolíneas. Bueno, entonces está claro quién se lo llevó, me dijo el tipo. No te das cuenta enseguida, obviamente es una situación muy traumática. Mi vieja, yo creo que no se recompuso nunca. A mi vieja la secuestraron el mismo día, un año después. La tuvieron un mes secuestrada, la devolvieron. Y obviamente con los años te vas dando cuenta que tenés un velorio sin muerto. Y ese velorio no se cierra nunca. Ese velorio es eterno. En el año 89 mi vieja le manda a la gente de aerolíneas pidiendo
regularizar la parte administrativa, que nunca se regularizó. La que suscribe, Alicia Gonet de Laurcade, se dirige a usted, al gerente de personal de la línea, a los efectos de solicitar los saberes de mi esposo, Ernesto Laurcade, desde noviembre del 76 a mayo del 77, con el correspondiente sueldo anual complementario, vacaciones, etc. En fecha reciente concluyó el juicio civil caratulado desaparición con presunción de fallecimiento que motivaba su dada de baja en mayo del 77. El subgerente de personal, un tal ingeniero Jorge Crespo, le responde a mi vieja diciéndole que me dirijo en relación a su carta, en cual solicita que se abonen los saberes que usted considera se le deberían reconocer a su esposo desde noviembre del 76 a mayo del 77, periodo que comprende desde que